Bueno, muy buenos días a doña Patricia. Primero vamos a empezar con una contextualización de quién es doña Patricia. Bueno, ella es socióloga por la Universidad de Costa Rica, reconocida militante, activista, además de haber sido docente en la Universidad de Costa Rica. Fue diputada en el periodo 2014-2018 por la provincia de San José, ejerció la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Frente Amplio en el mismo periodo mencionado anteriormente. En la actualidad tiene 69 años y es madre de 2 mujeres, una cineasta y otra filósofa. José Merino fue su esposo y es sobrina de uno de los padres de las garantías sociales, Manuel Mora Valverde, desde 2018 labora en el Instituto Nacional de las Mujeres como presidenta ejecutiva y ministra de Condición de la Mujer. Bueno, la primera pregunta sería, ¿quién es usted? ¿Cómo se percibe a sí misma? Bueno, encantada de estar aquí, aunque sea de manera virtual, poder compartir con lo que para mí son mis interlocutores más válidos, que son los jóvenes y las jóvenes de este país, con quienes he compartido toda mi vida laboral en la Universidad de Costa Rica. Yo soy una mujer ya grande, heterosexual, que estoy convencida, igual que enormes feministas lo han sostenido, como Simone de Beauvoir. Yo, más allá de haber nacido con unos determinados órganos, yo fui construida como mujer. Tuve una madre que fue salvadoreña, que fue criada por unos padres que le inculcaron unos valores, todos muy dignos, pero también unos valores propios de una estructura patriarcal. Así que fundamentalmente quizás ella me formó. Yo tengo recuerdos desde mi infancia de cómo se me enseñaba a ser mujer. Y cumplí un poco con ese rol. Quizás es hasta ahora que este confinamiento nos ha obligado a estar en los espacios domésticos, que me he dado cuenta de nuevo del peso que lo doméstico tiene. Yo siempre huí del espacio doméstico, cuando tuve que hacerme cargo de él, que es fundamentalmente cuando contraes responsabilidades, porque traes criaturas pequeñas a este mundo, y entonces, muy bien, y ahora desde hace 2 meses, yo siempre he trabajado fuera de la casa, siempre me he ganado mis frijoles fuera de la casa, siempre he contado con una ayuda femenina que hace una jornada de trabajo de una trabajadora doméstica remunerada, y resulta que desde hace 2 meses estoy permanentemente en el espacio doméstico, y me puse a pensar que era por primera vez en mi vida desde que era grande. Eso quizás sucedió así porque soy absolutamente consciente de que es fundamentalmente el peso de lo doméstico lo que nos constituye, nos termina constituyendo como mujeres. Pero sí, esa es un poco mi historia en este ámbito. Perfecto. ¿Cómo podría definir las diversidades de las personas, tanto de orientación sexual e identidad de género, tomando en cuenta las características socioeconómicas que se pueden afrontar? A ver, yo soy un ser humano que he crecido teniendo clarísimo que o encajas y haces tuya la diversidad, o la vida se convierte en un acto de humillación. Cualquier limitación a una expresión y a una reivindicación de un derecho humano es sencillamente una mutilación a la dignidad de los seres humanos. Yo siempre he crecido, yo crecí y me formé en la marginalidad. Yo no, por 1000 razones de carácter político, yo siempre me sentí diversa políticamente y formando parte de grupos minoritarios.
Entonces, quizás eso me ha hecho aborrecer cualquier tipo de discriminación, aborrecer cualquier expresión que mutile la dignidad humana. He tenido, y voy a permitirme una contextualización, he tenido desde hace 2 años la experiencia enorme de trabajar en el Instituto Nacional de las Mujeres. Y quiero decir que cuando yo llegué al Instituto Nacional de las Mujeres, me enteré de que esta fue una de las primeras instituciones en establecer una comisión institucional para la igualdad y para la no discriminación hacia la población sexualmente diversa. En aquel momento se hicieron revisiones de reglamentos, etcétera, y se eliminó cualquier cláusula que pudiera ser identificada como discriminatoria. Desde el 2018 que yo llegué, la institución también forma parte de lo que es la Estrategia Nacional de Sensibilización y Capacitación sobre temas de diversidad sexual, lo cual ha hecho que el funcionariado del INAMU lleve cursos en línea que se llaman Caminando hacia la Igualdad y por un servicio seguro e inclusivo para la población LGTBIQ. Esto en el 2018 también, esta estrategia de sensibilización dio como resultado sondeos que realizamos entre el funcionariado y entre nuestras usuarias y las mujeres a las que nosotras tenemos la obligación de servir. En el 2019, es decir, el año pasado, publicamos la política de no discriminación por expresión e identidad de género y orientación sexual, lo que dio pie a la elaboración de un plan de acción que contempla la total transversalización de un enfoque de diversidades en todas las acciones que la institución ejecuta. Existe a lo interno de la institución una comisión de diversidad sexual que también ha estado dando respuesta a distintas denuncias de acciones consideradas por la población de mujeres de este país, de la cual forman parte las mujeres trans. Y entonces, por campañas de sensibilización, de comunicación, hemos hecho llamados a que se continúe denunciando con el fin de que el INAMU sea un espacio en donde estos seres humanos encuentren total compañía y respuesta. Perfecto. Y a partir de esto me gustaría saber cuáles cree usted que son algunas de las violencias sistémicas que sigue reproduciendo el Estado. Bueno, en esto caminamos despacio, pero creo que caminamos de manera segura. El INAMU ha trabajado con el comisionado para la diversidad sexual de la Asamblea Legislativa desde siempre, bueno, y desde que existe esa figura que valoramos como un gesto importante. Costa Rica es un país pequeño que le ha demostrado al mundo su aspiración a ser un país respetuoso de los derechos de los seres humanos y por lo tanto el respeto a todas las expresiones de diversidad y de identidad sexual deben estar en nuestro decálogo de obligaciones. Hay todavía, por supuesto, enormes trabajos pendientes. Por eso es que desde el Instituto Nacional de las Mujeres hemos trabajado con otras instituciones públicas, con el Tribunal Supremo de Elecciones, con el Ministerio de Educación Pública, con los CENSINAI. Tenemos clarísimo que
es un cambio cultural que debemos de iniciar en la primera infancia, erradicar como se erradica un tumor maligno, desde su raíz, cualquier expresión de homo, lesbo, transfobia. Día que acabamos ahora de estar conmemorando su existencia. Yo creo que desde el Ejecutivo y desde el Estado costarricense se han tomado acciones que suscitan críticas por parte del sector conservador, pero que sin embargo existe un compromiso con la población socialmente diversa. Creo que es real ese compromiso y que hay expresiones que pueden convertirse en muy simbólicas que apuntan en esa dirección. Así lo expresábamos ahora el 17 de mayo, que como decíamos exactamente es el día contra la homo-lesbo transfobia. Y sí, se hicieron cineforos, distribuimos informativos por correo, compartimos con la institucionalidad pública, la imagen de que desde el Instituto Nacional de las Mujeres, como institución responsable y obligada de trabajar con todas las mujeres de nuestro país, pues sí, estamos empujando lo que consideramos es una reivindicación básica para poder vivir con algunos grados de dignidad en nuestro planeta y en este caso en nuestro país. Muchísimas gracias. Ahora, el año pasado, la última vez que la tuvimos en una de las actividades de la federación, pero a nivel ya de la Semana de la Diversidad y de Semana Universitaria, tuvimos el agrado de compartir con usted y comentaba las dificultades afuera de la GAM. Entonces, más de un año después, me gustaría saber cómo continúa esta situación a nivel país de la población transgénero, tomando en cuenta la dicotomía centro-periferia y sobre todo desde la perspectiva del INAMO. Bueno, desde el Instituto Nacional de las Mujeres, recuerdo perfectamente hoy iniciándose el confinamiento social al que hemos estado sometidos desde prácticamente toda la segunda quincena de marzo. Uno de los primeros casos que atendimos fue el de una mujer trans de uno de los cantones de Guanacaste que había sido golpeada por un familiar y había sido puesta en la calle. Lo doy como un dato más. Era ya tarde de la noche y en ese momento dispusimos desde el Instituto Nacional de las Mujeres que uno de los carros institucionales con uno de los conductores funcionarios del INAMU se fuera en ese momento pidiendo el permiso correspondiente, porque ya existía la restricción vehicular, se fuera hasta ese lugar de la provincia guanacasteca y trajera a esa mujer a un lugar seguro. Tenemos la absoluta convicción, porque además hemos tenido una relación larga con las compañeras de Transvida. Ahora, el 17 de mayo, estuve participando en una actividad de ellas que me hizo de nuevo pensar en la brutalidad de la realidad que estos seres humanos viven, con una expectativa de vida cortísima y con unos grados de exposición a todas las manifestaciones de violencia enormes. Hemos sabido y hemos acompañado y hemos denunciado los actos, los crímenes de odio que se han dado en algunas de las calles de nuestro país y que nos llenan de vergüenza. La situación, ahora que me lo preguntás, te tendría que decir, pero yo sé, es que yo
me dejo llevar como por las emociones. Ahora me decís, a ver, la diferencia entre la GAM y la ruralidad. Lo que hoy tengo en la retina son las imágenes de esos crímenes de odio. Aquí, a 500 metros de mi casa, a 500 metros seguro del Parque Central de San José. Y entonces decís, sí, efectivamente hay un discurso conservador que promueve en el fondo estos actos, porque hay que decirlo con todas las palabras. Aquí se ha instalado un discurso conservador que es un llamado a irrespetarnos, es un llamado a llegar a cometer crímenes de odio contra quienes somos distintas o distintos, políticamente o económicamente o sexualmente, o por los credos religiosos. Eso es lo que ese es el peligro de un discurso de odio que resuena mucho y quizás con más fuerza en las zonas rurales y que debe de prender todas las alarmas de la ciudadanía costarricense y de la institucionalidad pública costarricense. No podemos resbalarnos por ahí. Nacemos iguales y por lo tanto tenemos exactamente los mismos derechos. Gracias. Ahora, al inicio de esta última intervención, me acordé de, bueno, realmente lo relaciono con esto que he vivido personalmente, bueno, personalmente, pero no en mi cuerpo, ¿verdad? Lo he visto a la hora de dilucidar las relaciones de las personas y me refiero a las dificultades que enfrentan las mujeres transmigrantes. En el TCU que he estado ahorita trabajando, he visto montones de discriminaciones hacia esa población. ¿El INAMU ha trabajado alguno de estos proyectos? Mira, desde nuestras sedes regionales, no, como proyecto, me parece que no hay ningún proyecto. Me hablas de un proyecto como de iniciativa parlamentaria. Ah, no, me refiero a lo interno del INAMU. No. Por supuesto que fundamentalmente, y eso lo hacemos porque me estás hablando de mujeres trans, migrantes, en nuestras sedes regionales de las provincias fronterizas tienen, en este sentido, unos protocolos, voy a ponerlo así, unos protocolos específicos para poder tratar, en este caso, a mujeres trans que ingresan de manera regular o irregular a nuestro país, pero en general de mujeres que deciden por las razones que sea y que fundamentalmente es por pobreza, porque nadie quiere abandonar el cielo de su país gustosamente. Deciden atravesar la frontera, muchas veces arriesgando su vida y muchísimas veces sabiendo que serán objeto de todo tipo, a veces de discriminación. Pero en ese sentido yo puedo hablar, a ver, con orgullo de lo que siento que es el trato que la institucionalidad pública, no únicamente el INAMU, pero con quienes coordina también el INAMU, esas redes institucionales que operan en los lugares fronterizos, son redes institucionales que tienen la aspiración, cometiendo muchas veces omisiones y muchas veces actos de discriminación. Por supuesto, no estoy edulcorando ningún abordaje a lo que son las políticas institucionales. Puedo garantizar lo que en este caso conozco de primera mano, que es lo del Instituto Nacional de las Mujeres. Pero hay muchas opacidades, hay muchas debilidades y hay muchos actos de discriminación, aún hoy, desde otras instituciones públicas. Es una batalla cultural, no únicamente porque te exista un reglamento. Voy a poner cualquier ejemplo, inmigración y extranjería, un reglamento que prohíba
cualquier acto de discriminación. Es que sí, los reglamentos existen en este país. En ese sentido, somos un país con una normativa jurídica decente. Lo que sucede es que hay expresiones culturales que están demasiado arraigadas y que así como batallamos contra una estructura patriarcal, lo tenemos que hacer también contra estructuras que terminan siendo discriminatorias para cualquier ser humano y que por lo tanto terminan siendo humillantes para todos los seres humanos. Gracias. Ahora bien, un resultado de la opinión consultiva OC24 fue omitir la referencia al género en las cédulas. ¿Cuál considera que puede ser otra acción urgente que debe ser tomada por el Estado para la población trans en relación con su reivindicación y también el acceso real a sus derechos? Sí, creo que con relación a la población trans, que ya hablas de una medida que apunta a consolidar lo que son, creo que el Estado costarricense debe de ser consciente de que es una población altamente vulnerable, cuya expectativa de vida no supera los 40 años, altamente vulnerable, que concentra todas las discriminaciones. Y ya cuando me hablas de una mujer trans o de un hombre trans migrante irregular, pues sí, ya no se pudo más, porque entonces habrá también elementos de xenofobia jugando. Y el Estado costarricense tiene, más allá de conseguir que en su cédula de identidad, en sus papeles, se respete sexual, se respete cómo se concibe sexualmente, porque no es cierto que esto sea un asunto binario, que o sos hombre o sos mujer, y así naciste, y con eso te identificas. No. Cada día nos damos cuenta más de la riqueza de las diversidades, de la riqueza que, como todo en la naturaleza, expresan en este sentido los seres humanos, y que son expresiones que han estado acalladas y aplastadas durante décadas, durante la historia de la humanidad, no durante décadas. Y creo que una de las medidas hacia las que se debería de avanzar en nuestro país, y sobre todo pienso en momentos en que estamos viviendo una emergencia sanitaria, también una emergencia social, una emergencia económica, pero hay una emergencia sanitaria, creo que sería el de garantizar a la población trans que vive en nuestro país el poder ser tratadas y tratados en nuestra seguridad social, y así poder estar garantizando unas condiciones de salud que hoy no tiene esta población. Casi la última pregunta sería, ¿existe para usted una relación entre el sistema patriarcal en el que vivimos y el modelo capitalista que este sistema sigue, aunado por el surgimiento de grupos de poder socialmente conservadores, como lo estamos viendo ahorita y usted también lo rescataba, en la esfera política, y sobre todo también en la violentación de las mujeres en todas sus diversidades? Cris, lo que sucede es que la realización del trabajo doméstico, ese que hemos hecho desde siempre las mujeres, que nadie ve, que nadie paga y que por ende nadie valora. ¿Quién valora el cuidado de un niño de 1 año y medio? Hasta que se te fue en un hueco y se quebró una pata. De lo contrario, lo normal es que alguien lo esté cuidando. Y ese alguien, en un 90%, es una mujer. A ver, esa acumulación, esa riqueza que produce esas horas y horas y horas de trabajo doméstico y de cuidados que no se pagan, puesto que vos me estás
preguntando a mí cuál es la relación con el sistema capitalista que vivimos. Ahí está una de las fuentes de la acumulación originaria del capital. Por eso, además, el capitalismo no puede permitir que nosotras las mujeres alcemos la voz y digamos, vean, no podemos ya, con 2, 3 jornadas, no podemos. ¿Qué pasa? Que si nosotras dejamos, aquí hubo un estudio que hicimos desde el INAMU, a propósito de lo que desde hace creo que 4 o 5 años, no sé, yo estaba en la asamblea, es ley de la República, que es lo de las cuentas satélite, es decir, esas cuentas que no forman parte que no están en las cuentas nacionales, vamos a poner así. Se hizo una encuesta, el Instituto Nacional de Estadística y Censos hizo una encuesta del uso del tiempo. Esa encuesta dio resultados enormemente esclarecedores. Las mujeres trabajamos un promedio semanal, dedicamos, aparte de si tenemos afuera otros trabajos formales o informales, pero fuera, un promedio de 39 horas semanales dedicamos a lo doméstico y a los cuidados, mientras que los hombres es un promedio de 12. Ese trabajo convertido en colones a muy bajos precios, porque es el cuidado de una hija a un padre anciano, pero es sobre la base de un salario miserable, no sobre lo que le pagas a un enfermero. Es si se pagara el trabajo doméstico que las mujeres hacemos y esas labores de cuidados que hoy, desde que apareció la pandemia en el planeta, están en primer lugar, o alguien puede dudar de lo que significa cuidar hoy. Nadie, ya hoy, nadie. Bueno, si eso se pagara, Cristian, significaría el 25.3% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que las mujeres, antes de irnos al trabajo, en medio del trabajo, porque llamamos para ver si fueron a comprar las naranjas, pero luego acomodamos nuestro horario para que el papá viejito pueda comer con nosotros, pero además los chiquitos, pero esos trabajos infinitos, si se pagaran a bajos precios, si se les diera valor monetario, es decir, que este es un sistema, lo cual no quiere decir que en otros confines del mundo donde se han intentado instaurar proyectos humanos más nobles que este en el que vivimos, se hayan superado las estructuras patriarcales. Ojo que no lo estoy sosteniendo. Estoy diciendo, porque eso fue lo que me preguntaste, el sistema capitalista no logra funcionar sin mantener ese trabajo esclavo que las mujeres hacemos, porque es un trabajo esclavo. Somos los únicos seres humanos que seguimos trabajando sin que nos paguen, ¿ok? Eso se llama esclavitud. Sí. Y ya para ir terminando, y sobre todo con esto último que rescata, ¿cuál ha sido el alcance del INAMU respecto a esta visibilización del trabajo doméstico aumentado en tiempos de cuarentena? Hemos puesto ahí, aún antes de la pandemia, de la cuarentena, una de las 3 líneas, más allá de lo que son todo el trabajo en el campo de la salud sexual y reproductiva, trabajo al que le damos una enorme importancia desde el INAM, pusimos, Cristian, como uno de los ejes orientadores de nuestro trabajo, esto lo hicimos en lo que se llaman los programas orientadores institucionales desde el año pasado, pusimos como un eje central el de la corresponsabilidad social de los cuidados. Aún cuando parecía que todavía podía pasar desapercibido lo que significa cuidar. ¿Te das cuenta que es la acción más humana entre las humanas, la de cuidar? No existiría la vida si no se cuida. Así como no existe una planta si no la cuidas y la regas.
¿verdad? Aún antes de que sucediera lo que hoy pareciera que la historia en algún momento dijo, vamos a poner aquí encima de la mesa eso que las mujeres históricamente han hecho y que nadie se ha parado a ver, nadie se ha parado espérate que no sé qué me pasa. Aquí sucede algo que yo no logro, que no logro dominar. ¿Viste? Qué tirada, ¿verdad? No se preocupe. Aquí lo arreglo con un vaso. ¿Qué hay, querido? Antes de que sucediera lo que hoy sucede, que es el haber hecho visible la preponderancia de los cuidados por encima de la productividad. Vos date cuenta que hace 2 meses, hoy ya se puede hablar de, todavía con mucha incertidumbre, pero de lo que va a significar la recuperación económica y cómo distendés medidas. Pero Cristian, hace 2 meses, que no es la prehistoria, en nuestro país, no voy a hablar de ningún otro, en nuestro país de lo único que se hablaba era de cómo cuidarnos. Los resultados, y esto no ha sido, aquí no ha habido en nuestro país no ha habido una catástrofe como en otros países que tienen 1000 muertos diarios, porque hay una institución cuidadora y protectora, ¿ok? Esa labor, y hay que ver cuál es el símbolo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Una mujer acunando a un niño, eso es. La Caja Costarricense del Seguro Social es, y detrás de la caja, todas las mujeres de este país cuidando de diferente forma. Ya no digamos las que forman parte, o sabes que prácticamente en el planeta más del 70% del personal sanitario somos o son mujeres. Es decir, son las mujeres las que están poniendo el cuerpo ante el virus. Y sabes, lo leí hace 2 o 3 días, que esas mujeres ganan hasta un 11% menos que los varones que hacen exactamente su mismo trabajo. Esa es creo que en ese nuevo pacto social que sin lugar a dudas este país tendrá que firmar, entre comillas, en ese nuevo pacto social, el papel de los cuidados en general, del mundo de los cuidados, de ese mundo que hace posible la vida, eso tiene que estar en un primer lugar para que sintamos que nuestra sociedad efectivamente aprendió algo después de estar, vamos para el 3er mes, de estar con medidas extremas, precisamente de cuidados, de esa labor que nos hace humanos, Cristian. Perfecto. Y ya la última pregunta. ¿Cuál es, en 10 segundos, en una sola oración, cuál es nuestro mayor reto a nivel país? Nuestro mayor reto a nivel país es dejar de ser uno de los 10 países más desiguales del planeta hoy. Y desigualdad es discriminación, ampliamente, para la población trans, para la población migrante, para la no migrante, para la no trans. El principal reto de este país es dejar de tener la vergüenza de ser uno de los 10 países más desiguales del planeta. Perfecto, muchísimas gracias, la verdad estuvo súper completa y le agradezco un montón toda su labor, no solo en este momento, sino a nivel de país, porque realmente nos sentimos representados en Gracias. el Estado gracias a usted.